El monumento a la Revolución paradójicamente nació del exagerado furor positivista de Porfirio Díaz. En 1906, el presidente Díaz decidió que México requería de un palacio legislativo inmenso. Eso significaba 14,000 metros cuadrados donde se unirían en línea recta el Palacio Nacional y la Plaza de la República. El proyecto se sometió a concurso internacional, el cual fue comisionado finalmente al arquitecto francés Émile Bernard para levantar la construcción al puro estilo neoclásico de la estética europea. El movimiento revolucionario interrumpió la construcción y el arquitecto solo pudo colocar la estructura de acero de la bóveda central que descansaba sobre 17 pilotes de cimientos. La obra quedó suspendida y la estructura quedó abandonada durante 2 décadas. Después de la Revolución había más claridad constitucional de ciertos problemas del pasado como la relación obrero-patronal, la propiedad de la tierra y la educación gratuita, entre otras cosas. Además, se consolidó en 1929 el Partido Nacional Revolucionario con Plutarco Elías Calles a la cabeza, que posteriormente se posicionaría como el partido oficial. En este contexto, en 1933, el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santacilia propuso construir un monumento que reflejara la grandeza y fortaleza del movimiento libertario de 1910. La construcción tardó 5 años en concluirse, pero finalmente el 20 de noviembre de 1938, el espacio que concibió el general Porfirio Díaz como Palacio Legislativo se cristalizaba en el escenario que celebraba precisamente la caída del dictador y el 28º aniversario de la heroica gesta de 1910. El proyecto de Santacilia fue coronado por 4 grupos escultóricos, obra de Oliverio Martínez, que representan la independencia, las leyes de reforma, las leyes agrarias y las leyes obreras. Un par de años antes de ser concluida la estructura, es decir, en 1936, se había habilitado como mausoleo donde depositaron los restos de figuras emblemáticas de la Revolución como Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles y Francisco Villa. En 1970 también fueron depositados los restos de Lázaro Cárdenas. Desde su consolidación como monumento a la Revolución, se consideró también que fuera un mirador público, por lo que cuenta con un elevador que, subiendo 57 metros, conduce a la cúpula del monumento para observar una vista panorámica de la urbe metropolitana. Para 1986 se inauguró el Museo Nacional de la Revolución, el cual se encuentra en el sótano del monumento. Este espacio muestra la historia de México desde la promulgación de la Constitución de 1857 hasta la presidencia de Venustiano Carranza, enfocándose en el periodo revolucionario. Así que si quieres conocer no solo la historia de este monumento, sino parte de la historia de México posindependiente y prerevolucionario, no dejes de visitar e indagar más alrededor de este mágico lugar.